Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia a este acto en recuerdo del doctor Pérez Rubalcaba, en recuerdo de Alfredo. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO en particular han proclamado el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, que diría nuestro amigo Román. El objetivo principal es dar a conocer al público en general esta herramienta que permite a los científicos predecir las propiedades del comportamiento de la materia. Y otro objetivo también muy importante es resaltar la función crucial que desempeña la química a la hora de resolver y aportar soluciones a los problemas cotidianos de la sociedad. La tabla consta de 118 elementos, ordenados de tal forma que dependiendo del lugar que tienen unas propiedades o tienen otras, unas características u otras. Y con esos 118 elementos está constituida toda la materia del universo. Sin duda, se trata de un hito de uno de los hitos más representativos de la química y de la ciencia en general, no solo de la química. Además, se da la circunstancia que 1869 se considera como el año del descubrimiento del sistema periódico de Dmitri Mendeleev, al que se le atribuye el mayor mérito. Por lo tanto, la tabla periódica cumple 150 años. A nivel mundial se han organizado infinidad de actividades para conmemorar este 2019 Año Internacional de la Tabla Periódica. Y desde luego, como no podía ser de otra forma, desde la Universidad de La Rioja y desde nuestra sección territorial de la Real Sociedad Española de Química, nos hemos unido a esta celebración pues, con diversos actos y acciones como las siguientes. En primer lugar, ya tuvimos una conferencia en el curso de verano sobre historia de la química, aunque se desarrolló en 2018, no 2019, pero ya iba encaminado. La colocación de una colorida tabla periódica en la Facultad de Ciencia y Tecnología. La preciosísima campaña publicitaria en las marquesinas de los autobuses para felicitar la Navidad. El concurso científico-literario que se viene desarrollando desde hace unos años, pero este año con especial relevancia y dedicado al libro de Primo Levi, El sistema periódico. Y me gustaría destacar especialmente la creación del grupo Vaya Elementos. 5 estudiantes del grado en Química, que son Javier Blázquez, Carmen Bretón, Pablo García, Adrián Moreno y Víctor Sabanza. Estos estudiantes, por iniciativa propia, que es importante resaltarlo, han preparado una conferencia sobre la tabla periódica y la han impartido ya a más de 700 estudiantes de bachillerato en distintos centros. Han organizado también el concurso Apadrina un elemento y todas estas actividades de divulgación han servido para que uno de ellos, Víctor, haya sido elegido por la IUPAC, un organismo internacional, para representar al meinerio, el elemento 109, dentro de la tabla periódica de los jóvenes químicos. Este hecho es un gran reconocimiento, ya que solo hay 118 en todo el mundo y además se da la circunstancia de que es el único que es estudiante. Y finalmente, pues, hemos organizado un ciclo de conferencias titulado La tabla de nuestras vidas. Habíamos programado este ciclo con cuatro conferencias. Ya hemos disfrutado de una de ellas, El alfabeto del universo, impartida por Eduardo Fernández Garballo el día 28 de marzo. Tenemos otra para el día 3 de octubre que impartirá Pedro Campos, Los hombres y mujeres que completaron la tabla periódica. Una tercera que impartirá el 30 de octubre Javier García, titulada Cómo ordenar todas las cosas en una tabla. Y para hoy estaba programada la conferencia La tabla periódica y la política, que amablemente había aceptado nuestra invitación el profesor Alfredo Pérez Rubalcaba.
ante la triste noticia de su fallecimiento, decidimos aprovechar este momento para rendirle este sencillo homenaje. Hoy contamos con la presencia de 4 ponentes que desde distintos puntos de vista conocían a Alfredo. Yo lo que voy a hacer es una breve presentación de cada uno de ellos para que todos ustedes los conozcan y luego les daré la palabra a cada uno de ellos para que ellos cuenten, nos digan cuál ha sido su relación con Alfredo. Voy a comenzar por Lucía. Lucía Méndez es redactora jefe del periódico El Mundo, ha recibido diversos premios periodísticos y además es una cara popular por su participación en programas de televisión como analista política. Escribió un obituario en su periódico. Lucía, si quieres intervenir. ¿Que tengo que empezar yo? Simplemente que nos cuentes un poco pues, cuál era tu relación con Alfredo. Bueno, gracias a la Universidad de La Rioja. La verdad, para mí estar aquí pues, es una cosa que desde luego yo jamás hubiera previsto. De hecho, yo no tendría que estar aquí. Quien tendría que estar aquí sería él. Bueno, cuando la universidad me pidió venir porque amablemente les había gustado lo que yo había escrito, pues evidentemente no es algo a lo que una pueda negarse, ¿no? Yo en los últimos años de su vida, la verdad es que tuve muchísima relación con él y no siempre, y se lo agradecí de veras y me produjo mucha satisfacción porque se lo agradecí personalmente y cuando no quedan cosas que decir, ¿no? Cuando una persona se va, pues te queda muchísima tranquilidad. Y en la última comida que tuvimos, que fue, luego cenamos otra vez, pero yo comí con él a solas la última vez en el mes de diciembre, cuando se estaban celebrando el aniversario del 40 aniversario de la Constitución. Y ahí tuve la ocasión de decirle que le agradecía mucho que él no me pasara la factura de ciertas cosas que yo escribí que no fueron muy piadosas con él, por decirlo de una manera suave, cuando en el Congreso de Sevilla hubo una lucha, bueno, yo diría una lucha casi a vida o muerte, ¿no?, entre él como candidato a las primarias y Carme Chacón. Al final ganó él. Y yo en ese proceso, yo creí, desde mi punto de vista, que naturalmente era discutible y por supuesto que es discutible, yo creí que para el Partido Socialista era mejor Carme Chacón que Alfredo Pérez Rubalcaba. Y eso se me notaba, se me notaba. Y no siempre fui, a lo mejor fui injusta con él, ¿no? Y tuve la oportunidad de hablar con él sobre esto y precisamente por eso le agradecí tanto que él me ayudara en los últimos años a comprender la política mejor. Para mí era de muchísima ayuda hablar con un político sólido en unos tiempos. Voy a referirme a la política nacional porque no quiero aquí agraviar a ninguna autoridad, pues casi diría que la dirigencia política de este país es una dirigencia política bastante líquida, en el sentido que le da Bauman a los tiempos líquidos. Él era un político sólido, era un privilegio hablar con él, era un conversador incansable, brillante. Y en esa comida me acuerdo que él estaba muy afectado y estaba muy triste. Estaba muy triste porque, siendo él un hombre de Estado, como quedó claro después de su muerte, no le habían invitado a las celebraciones del Congreso. Es verdad que ya estaba retirado, es verdad que llevaba su retiro y eso a mí me sorprendió porque llevaba su retiro con una tranquilidad
que yo nunca supuse. Yo siempre supuse que Alfredo Pérez Rubalcaba iba a tener el síndrome de Estocolmo de la política, claramente, pero no lo tuvo. Realmente se dedicó pues a compensar un poco a Pilar de las ausencias, de tantas décadas dedicado solo al Partido Socialista y al Gobierno y en distintos cargos. Y sin embargo, su retiro lo llevó con bastante, diría yo, con bastante paz y con bastante calma. Es verdad que él estuvo hasta el último minuto preocupado y ocupado de la política, pero era una manera de... Era una forma de participar en política a distancia, a través de nosotros los periodistas, a través de... En fin, él hablaba casi todos los días con Felipe González, con lo cual no se puede decir que estuviera alejado de la política, pero digamos que tenía una relación con la política más distante. Y sin embargo estaba muy triste y muy ofendido porque no le habían invitado, porque, claro, dice, si no me invitan a mí, entonces, no sé, yo he sido vicepresidente... y yo, cuando acabó la comida, hice una llamé a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y le dije, oye, he estado con Rubalcaba y la verdad me ha parecido. Y ella le llegó a invitar esa tarde, pero él, digamos, en una demostración de dignidad, dijo, no, yo ya no voy, si no me han invitado, pues ya casi que no voy. Bueno, era algo muy suyo, ¿no?, esto. Yo creo que él, como dice el presidente Zapatero, fue muchas cosas muy importantes y durante mucho tiempo. Realmente fue una sorpresa el impacto que causó su muerte. El impacto político y emocional de esa capilla ardiente, las miles de personas que pasaron por allí, para rendir homenaje a un hombre que al fin y al cabo, primero, estaba retirado y segundo, tampoco era presidente del gobierno. Es decir, bueno, eso fue sorprendente para todos. Yo en mis crónicas le di una interpretación a eso, que bueno, que puede ser una interpretación como otra cualquiera, pero es la mía, ¿no? Y como yo me dedico a esto, pues tengo la libertad de hacer estas interpretaciones. Creo que las personas que pasaron por la capilla ardiente, que yo tuve ocasión de verlas con emoción sincera y con tristeza sincera, en el fondo lloraban un poco por aquella política de antes, ¿no?, que él un poco representaba. Yo vi allí una especie de nostalgia de una política que ya verdaderamente no existe, de personalidades tan importantes, ¿no?, que han atravesado toda la historia de España en los últimos 30 años. Y creo que lo que allí, bueno, incluso algunos lo expresaban de viva voz. Es decir, estos sí que eran políticos, ¿no? En fin, y no los de ahora, esta cosa. Lo siento, de verdad, que es que me duele a mí hablar delante de ellos de esta manera, pero bueno, ya se lo imaginarán que esto. Y por otra parte, pues yo creo que la capilla ardiente de Rubalcaba fue también un poco una catarsis del Partido Socialista, ¿no? Allí estaban pues la historia del Partido Socialista durante los últimos 30 años, la historia de esas heridas todavía abiertas, todavía, en fin. No es tampoco para nadie un secreto que Alfredo Pérez Rubalcaba pues, no era precisamente partidario de Pedro Sánchez, aunque tengo que decir que en los últimos tiempos digamos, no era, por así decirlo, el dirigente político, digamos, de los que apoyó a Susana Díaz, más, más cruel, ¿no?, con Pedro Sánchez, no. O sea, él había asumido bastante bien que el Partido Socialista, su militancia había optado, él conocía la militancia del Partido Socialista, siempre decía, este partido es anárquico y este partido es ciclotímico, este partido, la militancia es mucho más de izquierdas y mucho más asamblearia que lo somos nosotros, la jerarquía, por tanto, no es algo que tampoco le sorprendiera mucho. Y tengo que decir que, al margen del dolor que le producía, que se lo produjo, el que fueran apartados sus personas de confianza, como Elena Valenciano, por ejemplo, de la lista europea, al margen de eso, que sí que le dolía de verdad, no era como otras personas que tienen una opinión del
presidente del Gobierno en funciones bastante negativa y la dicen. No voy a decir aquí nombres porque creo que todo el mundo puede imaginarse a quién me refiero. Pero bueno, allí, digamos, en la Capilla Ardiente lo que se veía eran las distintas personas del PSOE con unas heridas todavía abiertas, pues, en fin, os voy a decir, pero la presidenta de Andalucía pues estaba muy afectada y de alguna manera decía que él era como su padre político, y tres sillas más allá había personas que decían, pero hombre, si le echó ella en el año 14, en fin. O sea que todo esto se vivió allí y de alguna manera fue una manera de cauterizar esas heridas. Y en el acto final, y ya me callo y luego si queréis sí, luego puedo hablar otra vez, en el acto final de esa Capilla Ardiente, cuando el féretro estaba bajando, salía de la Puerta de los Leones y estaba bajando por las escaleras, había enfrente del Congreso, en los jardines, allí, pues bueno, habría unas miles de personas, evidentemente casi todas ellas pues militantes socialistas o simpatizantes, que al tiempo que aplaudían, la salida del féretro del Congreso, gritaban «¡Ánimo, Pedro! ¡Ánimo, Pedro!». Se referían al presidente, al líder del PSOE, que estaba allí. Y yo ahí, y esa es la interpretación libre que yo hice, yo ahí vi como una especie de que se cerraba el círculo, ¿no? Es decir, los líos internos del Partido Socialista pues acababan en un «Ánimo, Pedro», que en el fondo, a pesar de todo lo que ha pasado y de todas las circunstancias, Pedro Sánchez es el secretario general del Partido Socialista, como fue Rubalcaba secretario general del Partido Socialista. En el fondo es, digamos, una continuidad. Vale, gracias. Nazario Martín es catedrático de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido importantes premios en el mundo de la investigación, forma parte de numerosas sociedades científicas, ha sido presidente de la Real Sociedad Española de Química y hasta hace muy poquito presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Tienes la palabra. Pues sí. Básicamente todo esto ha sido producto de mi trabajo como químico. Y en este sentido yo estoy aquí hoy para hablar un poco de Alfredo como químico. Y lo primero que se me ocurre es que, a ver, seguramente España ha tenido un hombre de Estado importante, como se ha dicho ahora mismo, pero sin duda estoy convencido de que la ciencia perdió un gran científico. Conociendo a Alfredo y sabiendo pues, sus cualidades, ¿no? Que básicamente una de las cualidades que él tenía era, primero, ser un hombre brillante, inteligente, la constancia, que es muy importante también en el ámbito de la ciencia, y la imaginación. Y todo eso lo poseía. Estoy convencido de que hubiese sido un gran científico, un científico de prestigio de nuestro país. Pero él tuvo la suerte, y yo digo la suerte, de que en un momento dado pues, se encontró pues, con una serie de titanes en los años 80, empezando pues, por Maravall, como ministro de Educación, Solana, siguiendo con el secretario de Estado Juan Rojo, Ana Crespo, Luis Soro, y todos estos, y Alfredo yo creo que en aquella época empezó a ocupar ya una dirección general, pues son los que hicieron España un país científicamente avanzado. La ley de la ciencia de los años 80 es básicamente, luego creo que fue en 2011 cuando se aprobó otra vez la ley de la ciencia, lo mejor que tiene la ciencia de 2011 es lo que quedó de los años 80, sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, él tuvo la suerte de encontrarse en ese momento con esta gente y dedicó todos sus esfuerzos al partido entonces. Entonces él, pues bueno, tuvo un progreso político que ya se ha reflejado aquí. Es verdad que tuve la ocasión de hablar con él bastante, yo le conocí, luego si tengo ocasión leeré una cosa muy breve que escribí en el periódico cuando en el 2011 se le nombró jefe de la oposición, pues aparecieron ahí pues, una serie de escritos en una página
Este era el primero de los que aparecían allí, que tuve ocasión de escribir sobre él, un poco definiendo cuál era el perfil de Alfredo desde el punto de vista químico. Lo llamé Química y Política una mezcla mágica, pero es que quien hizo algo mágico de esta mezcla fue él realmente. Ahí se dicen algunas cosas como que, por ejemplo, pues él elaboró un argot dentro de la política. O sea, todo el mundo reconocerá, este señor es Rajoy en estado puro. Lo de estado puro no se decía hasta que, esto es una forma de definir que un compuesto está en el estado puro, es decir, utilizó una jerga de claramente química para referirse a... Aquí había también si se me permite, va a durar 2 o 3 minutos como mucho. Me gustaría leerlo porque creo que fue muy interesante esto. Esto fue el sábado 9 de julio de 2011. Yo decía, ser químico imprime carácter, especialmente si se es químico orgánico, como es el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba. Por cierto, esto me supuso que alguien de otra área públicamente hiciese una réplica aquí. Bueno, conocí a Alfredo en mi etapa de estudiante de tercer curso de licenciatura, esto significa que hace un poquito más de 40 años, cuando él era PNN, nomenclatura hoy en desuso. Fijaos que aunque es de 2011, perdón, es totalmente vigente. Nomenclatura hoy en desuso, pero que entonces se aplicaba para designar a un colectivo, el de los profesores no numerarios, tan activo en su labor científica como reivindicativo en la mejora de sus condiciones laborales. Quiso el destino que cuando me dirigía al laboratorio de química orgánica del tercer curso, allá por el año 76, se produjo el mayor accidente visto en la Facultad de Química de la Universidad Complutense, cuya consecuencia fue que un grupo de estudiantes quedamos literalmente atrapados en la tercera planta del edificio de químicas, entonces sin escaleras de emergencia. Los compuestos orgánicos aromáticos se queman con gran desprendimiento de humo negro que impide la visión a muy corta distancia. Esto me di cuenta ese día. Aun en estas condiciones adversas, recuerdo que los intentos que junto con un joven líder de PNN, Alfredo, hicimos los dos por sofocarlo en un acto más heroico que eficaz. No pudimos hacer nada. En cualquier caso, Alfredo nunca ha defraudado a los químicos cuando estos le han requerido. Ha participado en las presentaciones oficiales del sello conmemorativo del centenario del padre de la tabla periódica Dmitri Mendeleev, como en la celebración del centenario del Nobel de Química a la excepcional Marie Curie y especialmente en el acto de inauguración del Año Internacional de la Química el pasado día 8 de febrero en la sede central del CSIC. En todos estos actos nos ha deleitado y sorprendido con unas magníficas charlas. Tengo que decir que esas charlas, quien invita directamente a Alfredo a venir a estas charlas es un servidor que estaba ejerciendo no solamente como amigo de él, sino también como presidente de la Real Sociedad. Y esas charlas quedó escrita y hoy seguramente se dirá algo de ello, porque es cuando compara por primera vez en 2007, cuando compara el hemiciclo con la tabla, o mejor dicho, la tabla periódica con el hemiciclo. Ya adelanto que a la izquierda están los elementos químicos más reactivos. A la derecha suelen estar los gases nobles, que son normalmente muy inertes. Y él lo decía así también en esa charla, decía que no era imparcial y que, por tanto, los elementos más interesantes solían estar desde el centro hacia la izquierda. O sea, ahí definía algo que hoy cuesta. Yo creo que en política hoy a veces no se es líquido, se es incluso gaseoso, porque a veces no sabe uno exactamente dentro del espectro político que a veces se utiliza y otras veces dicen que ya no se tiene que utilizar. Pero muchas veces no sabe uno con quién está hablando. Decía, sumadas a su constancia, decía, en todos estos actos nos ha deleitado y sorprendido con unas magníficas charlas llenas de ingenio, agudeza e inteligencia. Sumadas a su constancia son quizás sus mejores virtudes. Lo sigo pensando. Además, y con esto termino, en un hecho sin precedentes, Alfredo ha llevado el lenguaje químico a la política, expresiones tales como los compuestos, entiéndanse los diputados, más reactivos son poco selectivos y viceversa. Esto, los que no se han reído es porque no son químicos. Y los químicos, o sea, se sabe que si un compuesto es muy reactivo suele ser poco selectivo y viceversa. La química a veces llevada a la política da resultados muy interesantes. O su frase, este es el señor Rajoy, perdona, en estado puro, ¿no? En estado puro. Combinan hábilmente partes alícuotas de química y política en una mezcla mágica que recuerda a los sabios alquimistas en su transmutación de los elementos. Esto se escribió en 2011, en julio. Bueno,
Voy a ir concluyendo también, y doy paso a los demás, pero tengo que decir que a su vuelta, me gustaría, ya la última diapositiva, a su vuelta, no sé si lo leen, pero Alfredo, lo he querido poner así para que no se perdiese nada, cuando salió de la política volvió a la química. Recuerdo algunas conversaciones que tuvimos a solas, durante hora y media, sentados, hablando de básicamente la política, porque a mí también me ha interesado siempre. Él era un bien conocido madridista, un servidor es bien conocido atletista, y por tanto teníamos siempre cancha para ver cómo iba la cosa. Tengo que decir que los 2 últimos años él lo pasó muy mal. Bueno, lo cierto es que tuve con él algunas charlas y, por cierto, esto de que volver a la química, entonces El País publicó una página entera que escribió un médico, que era además para más datos del PP, esta era la realidad, quien lo escribió lo firmaba. Entonces decía que cómo un señor después de 30 años puede volver a la universidad a enseñar. Y en el mismo lote metía a una consejera de la Junta de Extremadura que era cirujana. Después de 8 años, ¿cómo va a volver a operar? No sé yo quien me ponga ahí, decía él. Entonces, claro, mi pregunta era evidente. ¿Es que todo el que está en la universidad investiga? Porque, bueno, sé que el rector está por aquí, pero debe de saber, claro, lo que todo el mundo sabemos. No todo el mundo investiga en la universidad. Si yo tuviese que dar un porcentaje, yo diría que la Universidad Española no creo que más allá del 30%, voy a ser generoso, 35%, se dedique a investigar, a lo que es una investigación competitiva, ¿eh? Entonces, no todo el que está en la universidad investiga, ¿no? Pero lo cierto es que él me decía que aunque se hubiese suicidado, hubiese habido críticas a su suicidio. Pocos políticos de su nivel optaron por esta decisión. Sus últimos años ejerció de químico y conectó con sus alumnos, los cuales le consideraban un gran profesor. Esto es verdad. Yo tengo que decir que sí que estaba allí. Él su clase la daba a las 8:30 de la mañana. Era el que daba la clase más temprana y él quedaba allí hasta el mediodía siempre. Es decir, hacía una jornada hasta las 3 aproximadamente. Y cuando le tocaba laboratorio, se ponía su bata y por la tarde estaba en el laboratorio todas las horas, atendiendo a los alumnos. Estaba dispuesto a escucharles en cualquier momento, por eso es un hombre envolvente, es un hombre que sabe ganarse la confianza de la persona con la que está hablando. Y los alumnos, tengo que decir, que alucinaban con él, porque además una cosa se puede contar, la misma cosa, y que parezcan cosas distintas, muchas veces por el énfasis, el entusiasmo, la imaginación al contarlo. Y entonces tengo que decir que los alumnos le adoraban. Añado más, cuando los periodistas escriben de los alumnos le trataban muy bien, no se olviden de decir también y sus compañeros de departamento y de facultad, porque era un hombre apreciadísimo por todos, es que tenía el cariño de todos. De hecho, en mi departamento, en algo sin precedentes, él no era catedrático, se marchó siendo titular, pero y por tanto aquí sabemos que en la función pública es primero grado y luego antigüedad, como en el ejército. O sea, esto no nadie elige la docencia antes que otro que no le corresponda, porque eso es una ley sagrada. Bueno, pues en mi departamento esa ley se anuló y todos decidimos absolutamente por mayoría que él eligiese primero la asignatura que quisiera, porque nos parecía que era de derecho a una persona que había dedicado su vida a este país, pues hacer eso. A pesar de las críticas recibidas, hizo lo que debía y ha sido un ejemplo en la política y en la química, sus 2 grandes pasiones, claro, si exceptuamos a Pilar. De hecho, sí. Hoy tenían un homenaje, ¿no? Bueno, y era efectivamente la Complutense, tengo que decir, y además con mucho orgullo y con... hoy me lo he perdido porque, bueno, hablando hace un mes y pico con Alfredo, le dije, Alfredo, te voy a decir que vas a dar una charla en La Rioja, en Logroño, digo, y me he enterado que va una persona excepcional de oyente tuyo. Y me dice, ¿quién? Digo, yo mismo. Porque veníamos los dos a dar una charla. Y entonces, pues bueno, la vida cambia así, ¿no? Cambia tan de repente y tan injustamente, pero bueno, la realidad es que la Complutense, en un acto de mucha generosidad, pues hoy mismo, aunque yo no estaba allí, pero creía que hoy debía de estar aquí, pues el aula magna de la Facultad de Química pasa a llamarse Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias, Nazario.
José Ignacio Pérez es en la actualidad el delegado del Gobierno en La Rioja, es el presidente del Partido Socialista Obrero Español aquí en La Rioja, fue presidente de nuestra comunidad autónoma entre el 90 y el 95, época en la que se creó esta casa, esta universidad. Muy bien. Lo primero que tengo que dar es las gracias por la invitación a la universidad y un saludo al rector y también agradecer especialmente el que hayan convertido este acto como un homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias también a Héctor Bustos, que ha estado, diríamos, organizando este acto. Bien, la tabla periódica, desde luego, en el ámbito químico no voy a entrar, solamente entraré en el ámbito, diríamos, político, pero en la definición de la tabla periódica me he fijado que es fundamentalmente la ordenación de los elementos químicos en virtud de unas conductas, diríamos, similares, ¿no? Entonces, de ahí agarro, diríamos, la estructura de los minutos, de los breves minutos que voy a hacer mi intervención. Las coincidencias, me hablan la relación que he tenido con Alfredo, las coincidencias, los elementos similares. Miren, la primera, yo creo la básica, es que los que hemos vivido 25 años de dictadura, los que hemos tenido que transitar, como Alfredo y yo, de la dictadura a la democracia, pues sí que dan unos elementos, diríamos, similares. Esos son unas conductas que te llevan también, diríamos, a dar unas respuestas parecidas o similares. Luego tuvimos la oportunidad no solamente de transitar, de hacer el tránsito de la dictadura a la democracia, sino la oportunidad de trabajar en la construcción de un nuevo Estado, y eso verdaderamente es irrepetible. Yo creo que es la gran base de coincidencias que podíamos tener Alfredo y yo. Luego voy a estructurar en los menos de 5 minutos las 5 conversaciones, tal como decía Nazario, que más podía tener o que pude tener con Alfredo. La primera era la universidad, la segunda el terrorismo, la tercera la estructura del Estado, la cuarta el partido y la quinta la política. Con respecto a la primera, con la universidad, bueno, ¿dónde está la coincidencia? Pues la coincidencia no está solo de presidente de la comunidad. Alfredo en el año 85 era, creo, director general de política universitaria después de haber sido jefe del gabinete técnico del Ministerio de Educación. Bueno, en el año 85 yo era consejero de Educación y Cultura de la comunidad. Ahí es cuando empezamos, ¿verdad?, con Luis Español, por ahí, la integración del colegio universitario que entonces existía en la comunidad. Posteriormente, el secretario ya de Estado de Universidades y yo ya como presidente de la comunidad autónoma seguimos, diríamos, trabajando en la creación de la universidad. Pero lo que muchas veces ignora la gente es que cuando se aprueba el proyecto de ley en las Cortes Generales de la Universidad de La Rioja, no es el ministro, sino el secretario de Estado, porque quien era ministro en el año, en esa fecha del 92 en mayo, era Javier Solana. Es luego, posteriormente, y además en justicia le corresponde, en que en otoño, cuando se inaugura la Universidad de La Rioja, estamos él de ministro y yo de presidente. La coincidencia, bueno, aparte de la coincidencia de estas cosas que no son pocas, era la visión que tenía él de la universidad, el concepto, la política de la universidad, el concepto de extensión de la universidad en España. La extensión universitaria era algo que creía él y la concepción que tenía de esta, diríamos, universidad, entendiéndola como una universidad inclusiva, una universidad que tenía que comprometerse con el territorio, pero también, diríamos, con un concepto, con una mirada al mundo global.
Segundo elemento político, que no químico, diríamos, el terrorismo. Bueno, el terrorismo ocupó prácticamente el trayecto de nuestras vidas, ¿no? A él le quitó algo de vida, pero también se la dio, en el sentido de que él me comentaba que cuando uno tenía que trabajar de una manera tan clara por la libertad, cuando él había dedicado buena parte de su tiempo a trabajar por la libertad y por la igualdad, dedicarse especialmente a lo de la libertad era algo verdaderamente incluso que te llena la vida. Y yo creo que con muchos sufrimientos le llenó la vida. Recuerdo que algunas conversaciones cifraban sobre la soledad de las víctimas. Yo eso todavía lo recuerdo. Una vez que hemos terminado con el terrorismo, el cómo acompañábamos a las víctimas, sus funerales, la soledad. Lo que veíamos, que íbamos detrás del féretro y nos indicaba la familia, mira, esos de ahí son los que le han matado. Bueno, no obstante la coincidencia, y por salir ya del concepto del terrorismo, era también básica en la salida. La coincidencia era los malos no podían ser héroes en ninguno de los sitios, tampoco en el País Vasco. Ese relato había que destruirlo. El tercero, la estructura del Estado. Él, cuando era portavoz del Congreso de los Diputados en las Cortes Generales, yo estaba de portavoz de la Comisión General de Comunidades Autónomas y por lo tanto llevaba la política autonómica y coincidía pues Estatuto Catalán. Fui ponente de todos los denominados estatutos de segunda transición, pero bueno, el Estatuto de Catalán, no, aquí esto sería una conferencia, nos dio muchos sinsabores. La coincidencia en este tema, la coincidencia era fundamental en un elemento, no en un ordinario, ¿no? El que no podemos confundir y se confunde la gente entre el catalán, entre Cataluña y los nacionalistas independentistas catalanes. Pero desarrollando, diríamos, ese concepto un poco más, no podíamos dejar que la simbología, que la cultura, lo que se denomina más o menos en el ámbito político los hechos diferenciales, los pudieran patrimonializar los independentistas. Siguiente capítulo. Partido Socialista Obrero Español. Bueno, no éramos guerristas, eso era una coincidencia. Éramos lo que se denominó entonces renovadores de la nada. Eso lo dijo. Apostamos por Almunia y ganó Borrell. Apostamos por Bono y ganó Zapatero. Luego aposté por él y no sé si merecía... Y ganó. Y ganó, pero no sé si mereció la pena, porque era... Luego visto el futuro, y no con estas palabras, pero lo puedo decir, era también una victoria un poco agridulce. Y luego de tanto unión y concilio vino el disenso. Él apostó a Susana y yo desde luego en absoluto. Ese yo creo que fue el principal disenso y como bien dices, y que yo en absoluto soy del Real Madrid. Y el último punto es, diríamos, la política. En la política, bueno, decir, porque claro, estamos hablando muy bien de Alfredo y Alfredo era una persona maravillosa, pero también teníamos nuestro puntito en aquellas conversaciones malévolos, podríamos decir, y algo pícaros, ¿no? Y en esto, diríamos, de la política nos reíamos bastante, incluso con elementos dramáticos de lo que significaba muchas veces el aprovechamiento inadecuado que tiene la gente de méritos, de atribuirse méritos que no tienen nada que ver,
que pueden llegar, diríamos, al ridículo, a tapar, diríamos, cuestiones, a comportarse, perdón, como salvajemente mezquino, Lucía. Él, dentro de las bromas, había una cosa que le tocaba más el sentido, y era que en el ámbito, diríamos, terrorista, el comportamiento que tuvieron con él alguna fuerza política fue verdaderamente lamentable, ¿no? Por no calificarlo de otra manera, diríamos, un poco más grosera, y que luego, posteriormente, se vio, diríamos, un poco la grandeza, en este caso no solamente de Alfredo, sino también del partido, que cuando estuvo en la oposición no tuvo el mismo comportamiento, no se pagó con la misma moneda. Y yo allá había alguna cosa que le comentaba, que se mordía el labio inferior y entornaba los ojos y decía, tremendo, tremendo. Sí. Y era una anécdota que le comentaba de esto, de lo que es ocultar las cosas de una manera, diríamos, mezquina. Sí. Hay dos, pero igual luego comento la segunda. Aquí, en agosto de 1991, y además buena parte de lo que me estáis oyendo, posiblemente me vais a dar la razón, hubo 2 atentados terroristas en Logroño por parte de ETA. Siempre que se habla de agosto de 1991, solamente se habla de uno. En agosto de 1991, todo el mundo, o buena parte, vas y le dice, hubo un atentado en el peaje de la entrada de la autopista. Pero nadie recuerda, sin víctimas, y nadie recuerda que previamente, una semana o 10 días antes, en agosto de 1991, hubo un atentado en el Palacete del Espolón, a la presidencia de la comunidad, con una víctima que se llamaba José Enrique Villar, gallego, que perdió el tímpano, y eso prácticamente en vuestra memoria os estaré descubriendo que tuvimos un atentado. Bueno, pues pese a eso, la coincidencia de Alfredo y yo es en elogiar la política. Yo creo que la dedicación política es magnífica. Y sé que ni son los tiempos, yo creo que nunca ha habido tiempos para el elogio de la política. Pero la dedicación de la política, y después de estas elecciones donde 174 municipios ha habido gente y dificultades para hacer listas de todos los partidos políticos, bueno, el compromiso de hacer política es algo que merece la pena. Termino ya, por cumplir la palabra. Noah Yuval Harari nos dice que en su Homo Deus, que estaremos cerca, vosotros que sois hombres de ciencia, yo creo que no hay que creérselo del todo, pero que estamos cerca de la eternidad, ¿no? Y que vamos a continuar la vida de los hombres y de las mujeres también durante muchos años. Esto no sé si es cierto, me agarraré a lo que normalmente literariamente se conoce. Y lo que se conoce es que una persona es eterna cuando vive dentro de nosotros. Yo creo que con este homenaje y con el recuerdo que tenemos de Alfredo Pérez Rubalcaba, yo creo que es un hombre que va a vivir siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Y por último, Pedro Campos es catedrático de Química Orgánica de la Universidad de La Rioja. Con la creación de la universidad fue nombrado presidente de la comisión gestora con funciones de rector y dirige también la Escuela de Verano sobre Historia de la Química. Pedro, además de decirnos cuál fue su relación con Alfredo, nos tiene preparada una sorpresa muy especial. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Y además, bueno, después de lo que he oído de los 3 compañeros, yo no tengo
tantas relaciones con Alfredo como para contar estas cosas, ¿no? Yo la verdad es que lo conocí fundamentalmente cuando, lo que hemos comentado, el comienzo de la universidad. Y luego a partir de ese momento, bueno, pues he tenido alguna relación, sobre todo en los últimos tiempos. Sí que he tenido más relación con su esposa, con Pilar, ¿no? Que la que hemos coincidido durante muchos años, como contaba Nazario, en la Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Química, ¿no? Sin embargo, pues voy a contar al público una anécdota personal mía, que además no sé si le he contado alguna vez, ¿no? Pero que tiene que ver un poquito con Alfredo. Y además me va a servir para poder hablar de un par de temas que tengan que ver con esto. Yo el año 83 había regresado de Estados Unidos y me presenté a las últimas oposiciones que hubo de profesorado adjunto de química orgánica. Había 12 plazas. Yo acabé el número 13. Y acabaron más personas. El tribunal que presidía mi maestro, el profesor Barluenga, estimó que había que intentar descongestionar un poco un atasco que había de profesores y que había que dar más profesores de los 12 que se supone que había en las plazas. Bueno, pues me acuerdo que nos contaba mi llorado Barluenga que había estado negociando y había estado hablando con un joven profesor de química orgánica, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, que era el director de la oficina técnica del Ministerio. Al final esas conversaciones llegaron a buen puerto y tanto yo como otras personas más nos aceptaron esa entrada en la función de profesor adjunto, e incluso en el año 83 mismo hubo un cambio legislativo y apareció la figura de profesor titular y entonces ya directamente nos nombraron profesores titulares. Como veis, bueno, probablemente él no lo supo nunca, pero Alfredo, de alguna manera cambió mi vida. Cambió mi vida porque ya en ese momento fui profesor, en este caso en la Universidad de Oviedo, ¿no? La verdad es que eso me sirve también para comentar lo que ha contado antes Nazario, el enorme impulso que hizo un pequeño grupo de personas que por suerte cayeron en unos puestos claves de la universidad y de la ciencia española. O sea, los que hemos vivido, Nazario a lo mejor no tanto porque es más joven, los que hemos vivido la ciencia de los años 70, 1970, es algo impensable. O sea, en 10 años, del año 75, la muerte de ese personaje que no nombro, hasta el 85-86, el cambio fue tremendo. ¿Y eso quién lo hizo? Pues lo hizo personas como Alfredo. Personas como Alfredo, personas como Marval, personas como Solana, Juan Rojo, Crespo, un montón de gente que puestos en puestos directivos dijeron: la universidad, la ciencia, hay que darles un impulso. Algo que estamos esperando en este momento los científicos. Algo que estamos esperando de que ese gobierno arranque de una vez y diga: la ciencia es algo mucho más importante que otras cosas. Es el futuro de nuestro país. Bueno, pues personas como Alfredo lo tenían muy claro. Personas como Alfredo, personas como Juan Rojo, como Solana. Y eso echa un poco de menos uno de esos políticos con una visión de Estado. En este caso, una visión de Estado, además, con unos conocimientos científicos. La verdad es que personas como Alfredo, volviendo un poco a su más personal, a mí me resultaba uno de los mejores oradores que ha tenido el Congreso de los Diputados. O sea, uno siente lástima cuando oye determinados discursos en el Congreso. Alfredo tenía la claridad de ideas y la exposición muy clara de lo que tenía que decir. Esa formación como científico creo que es fundamental para cosas de estas. Evidentemente no digo que los que no sean científicos no lo hagan bien, ¿no? Pero es un plus que está ahí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, comento eso. Además, como decía antes, he tenido bastante relación con Pilar. Pilar Goya es la esposa de Rubalcaba, era química como él, compañeros de universidad, han estado, me contaba el otro día, 50 años juntos. 50 años juntos, y no solamente era su esposo, era su amigo, su confidente. No tenían hijos, tenían sobrinos, pero la verdad es que son una pareja atípica en el sentido de que cada uno hacía su vida. Pilar durante muchos años ha sido
directora del Instituto de Química Médica en el CSIC, era profesora de investigación en el CSIC. Ha sido, como contaba Nazario, subdirectora, vicepresidenta, perdón, de la Real Sociedad Española de Química. Y actualmente es presidenta de EUQEMS. EUQEMS es la sociedad que Química aglutina... Sociedad Química Europea. Las sociedades químicas europeas, sí. La verdad es que es una persona que tenía una gran proyección internacional y además, pues, como ella le hubiera gustado estar aquí, pues me ha mandado un breve texto con la idea de que, por favor, Pedro, léelo, porque, como decíamos antes, ella no podía estar, tenía que estar ahí en Madrid porque tenía la función en la Complutense, ¿no? Esto es lo que me mandó Pilar. Queridas amigas, queridos amigos, desde la distancia agradezco de todo corazón la decisión de la Universidad de La Rioja de mantener el acto en el que debía intervenir Alfredo. No me ha sido posible estar presente hoy, pero quiero transmitiros la enorme ilusión que tenía Alfredo por exponer su visión sobre las relaciones entre la química y la política. Una visión algo provocadora y que él planteaba como un juego. Aunque Alfredo era consciente de que se trata de mundos muy diferentes, creo que no se resignaba a que las dos grandes pasiones de su vida permanecieran separadas. Sus metáforas sobre las reacciones químicas y la actividad política pueden ser un tanto excesivas, como él mismo reconocería, pero en todo caso son sugerentes, invitan a pensar. Pensar y, si es posible, con una sonrisa. Siempre fue la ocupación predilecta de Alfredo. Confío en que hoy su recuerdo invite a pensar a todos los asistentes a este acto. Y si es con una sonrisa, mejor. Muchas gracias, Pilar Goya. Ella me comentó que tenía mucha ilusión por venir y que, por favor, que le diéramos noticias del acto este. Como se está grabando, espero que podamos hacerle llegar o darle la dirección para que pueda ver un poco esto, ¿no? Lo haremos, lo haremos. Ella tenía una buena relación con nosotros, como he dicho, ha estado aquí en tesis doctorales. El verano pasado estuvo en el curso de verano que antes ha citado Susana. Y, bueno, pues me ha invitado a conferencias en su instituto, la verdad es que teníamos esa relación. Y me ha prometido que tendrá que venir por aquí para vernos próximamente. Gracias. Bueno, pues después de estas bonitas palabras de Pilar, desde luego, y mostrarle todo nuestro agradecimiento, vamos a escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba hablar de la tabla periódica. Aunque estoy segura que muchos ya lo han visto, que Nazario nos ha adelantado también algunas palabras, pues vamos a proyectar un extracto del vídeo de la entrevista de Manuel Campo Vidal, que le hizo a Alfredo en el año 2017, para la serie documental 40 años de democracia. Es muy breve, son 3 minutos. Yo cuando veía el hemiciclo desde la tribuna de oradores veía el sistema periódico, ¿no? Había los gases nobles, las tierras raras, los metales, que eran los míos, que en fin, es un grupo de gente moderada, maleable, dúctil, brillante por momentos, ¿no? Y luego había los que no se llevaban con nadie, allá al fondo estaban las tierras raras. Sí, efectivamente, yo veía, además recuerda un poco una foto del sistema periódico con ojo de pez, te lo imaginas, ¿no? Así está, ¿sí? Y efectivamente no lo podía evitar. ¿Y diputados con 2 valencias como el nitrógeno para hacer nitratos? No, había diputados hiperactivos. Hay un axioma en química que es que los compuestos que son muy activos son poco selectivos, ¿no? Y se entiende, yo se lo explico a mis estudiantes, se entiende bastante bien. La química funciona como la vida. Si eres hiperactivo comiendo, eres un tragón, te lo comes todo. Si por el contrario eres una persona que le gusta comer poco, pues eres más exquisito, ¿no? Es verdad que la reactividad lleva a la hiperactividad, y en política, tú los conocerás, hay hiperactivos, tipos que están todo el día, te levantas por la mañana en una radio, vienes al Congreso al mediodía rodeado de periodistas, vas por la tarde a la presentación de un libro allí haciéndose querer, por la noche en una tertulia futbolística hablando de fútbol, ¿lo ves, no? Entonces estos tipos hiperactivos les pasa lo que al cloro, que son muy poco selectivos y como tal muy poco eficaces, ¿no? O sea que efectivamente la química da para mucho, ¿no? Ahora estoy desarrollando la teoría esta de que semejante disuelve a semejante, ¿no? Sabes que en la química, en el laboratorio, el primer axioma que uno aprende es que semejante disuelve a semejante. Es decir, un compuesto orgánico se disuelve en disolventes orgánicos y un inorgánico en inorgánicos, ¿no?
Pues en la política pasa igual. Semejante disuelve a semejante. Y por eso las coaliciones entre semejantes son tan complicadas. Ya. Y a veces son mejor las coaliciones entre complementarios, no entre antagónicos, que son. Entonces yo digo que al final a la política le gustan más las emulsiones que las disoluciones, ¿no? Vale para todo, la química vale para todo. Bueno, como podéis comprobar, una magnífica intervención. Tengo que decir que nosotros, lógicamente, lo habíamos invitado a este acto como profesor universitario para darnos la conferencia, pero que es indiscutible separar el componente político que es intrínseco a su persona. En principio, teníamos diseñado el acto para hablar de 3 grandes bloques. Yo creo que nos hemos alargado mucho en las presentaciones. Entonces, lo que os propongo es, voy a citar esos 3 bloques, hemos preparado unas fotografías para poderlas ver y vamos a hacer esas intervenciones de los bloques pues un poco más breves de lo que había sido inicialmente. La idea es, habíamos pensado en una figura de Alfredo en 3 vertientes, lo que es el Alfredo químico, lo que es el Alfredo político y lo que es Alfredo y la relación con la política educativa y con la formación con la creación de la Universidad de La Rioja. Entonces, si os parece, comenzamos con el bloque 1, Alfredo como químico, como universitario. Ya nos ha adelantado Nazario pues, su etapa de estudiante, de doctorando, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, de profesor universitario. Nazario, mientras vemos las fotos, si quieres comentar algo más. Por supuesto, podéis intervenir ya todos. Ahora sí que voy a estar controlando un poco el tiempo para que no se nos alargue el acto. 5 minutillos así por bloque y terminamos. En esta época no cabe duda de que Alfredo era mucho más reactivo. Eso después lo ha sido mucho en política, pero en esta época, junto con otros amigos que él tenía allí, quiero recordar a Odón, por ejemplo, a Joaquín Plumet, pero especialmente Odón, con el que se lleva muy bien, Jaime Elisabet, que aunque Jaime estaba en el CSIC, y esto es en la Complutense, hace tantos años que detrás ahora está el edificio de biológicas, que antes no estaba, ese puede ser el de física, pero bueno, en cualquier caso aquí esto debe ser justamente terminada su tesis, cuando estaba como, bueno, entonces a lo mejor todavía no era PNN, pero en esa época era un hombre de los que... Tengo que decir que en aquella época, aparte de que los sábados por la mañana trabajábamos hasta mediodía, por la noche, hasta las 9 de la noche había gente trabajando y él era de los que estaban allí mucho tiempo. La constancia le ha acompañado toda su vida, aparte de la inteligencia que ha tenido, ¿no? Insisto en que España ganó un gran político, pero yo creo que perdimos un grandísimo científico. Estas fotos, la verdad, que son Sí, poco conocidas de Alfredo. Son poco conocidas. Aquí se le ve, Sí. Bueno, él en ese momento, por ir contando alguna anécdota, claro, Solana era, tengo que decir que todos los que hemos citado, y, en fin, la Universidad de La Rioja es joven y seguramente algún día aportará lo que ha aportado la Complutense, pero todos los que hemos citado antes, todos eran Complutense, desde Juan Rojo, Solana, Maraval, Ana Crespo, Luis Oro no, era el único que era Zaragoza, pero fue profesor de la Complutense, estuvo allí un año. Y Fernández del Calella no. Fernández del Calella era de la Politécnica. Bueno, pero Fernández del Calella, bueno, bien. Para mí era de las figuras digamos, de la política. Pero en esa época, pues claro, Solana le llamaba con relativa frecuencia. Yo entonces era estudiante en esa época, pero entonces no vivía quizá tanto esto, pero sí sé, porque eso me lo ha contado él también en conversaciones que hemos tenido, y pues que claro, allí de repente le llamaba a Solana y decía, oye, esta tarde tienes que organizarme una mani o una tal sobre tal, y entonces él era claro, elemento muy activo en aquel momento. Ya se veía que venía de la izquierda, reactiva, como él decía en la tabla periódica, y además de esos elementos que se movían. Eso corresponde a ese momento. Bueno, aquí estamos. Esta es efectivamente, yo creo, esta es en 2007 la presentación del sello y donde por primera vez da la conferencia de la tabla periódica. Por primera vez. Eso está escrito y por eso yo había traído ese fragmento que era tan interesante y tan emotivo.
Bueno, ahí se le ve solamente a él, pero estuvo el presidente de Correos y yo como presidente de la sociedad. A la izquierda es Javier García Martínez, que es el que diseñó, basado en el modelo de Piet Mondrian, prácticamente esa tabla periódica que tiene esas 4 ventanitas, que son los 4 elementos químicos que Mendeleev dijo no se han descubierto todavía, pero se descubrirán. Y es lo que dio mucho prestigio a Mendeleev, quien, por cierto, nunca fue premio Nobel de Química, porque entonces Bantoff, que dominaba el tema de los premios Nobel, siempre ha habido lobbies, pues no se llevaba nada bien con él y se presentó a la tabla periódica, al premio Nobel en 1905, no lo sacó, y luego falleció un año o 2 después Mendeleev. Esta es muy reciente, sí. Esta es muy reciente porque ahí se le ve a Alfredo con sus estudiantes. La primera que está a la derecha es la técnica de laboratorio que tenemos en el departamento. Creo que es la foto que publicó, la última foto que publicó, sí, en su Facebook. Pues sí, y ahí se le ve con el grupo de estudiantes de segundo curso haciendo el laboratorio de química orgánica general. Y bueno, está en su U, cada uno tiene una U con aproximadamente unos 10 alumnos, 2, 4, 6, 8, 9, el otro estaría por allí, más o menos. Y entonces, bueno, pues ese grupito, y él era el profesor de las prácticas de laboratorio. En su curso, normalmente el curso viene a ser en torno a unas 50 o 60 estudiantes para el curso de teoría. La Complutense, en ese sentido, por ser mayor, pues tiene 6 cursos de segundo, o sea, a una media de 50 significa que hay más de 300 alumnos estudiando química orgánica general. Y él estaba allí como un campeón, en el sentido de que, bueno, como debía de estar, pero tengo que decir que en general los catedráticos, y ya a medida que vas cumpliendo años, ya esas labores prefieres que la vaya haciendo gente más joven que está más a diario con él y que quizá lo hace incluso mejor. Pero él nunca puso ninguna pega a decir, oye, chavales, a ver, aquí podemos... No, en absoluto, y además lo hacía con gusto. Alguna vez iba yo allí, estaba hablando y venía alguien allí, el alumno le atendía perfectamente, además con entusiasmo. Yo creo que en cierto modo Alfredo estaba redescubriendo la química orgánica. Claro. Miren ustedes, que no lo he dicho antes, para aquel médico que escribió en El País diciendo cómo después de 30 años la química orgánica es como montar en bicicleta. Una vez que uno lo ha aprendido, puede montar en bicicleta en cualquier momento y en cualquier lugar. O sea que, y yo creo que él sentía el gusto de subir en bicicleta, de ir en bicicleta otra vez, redescubrir su química orgánica, ¿no? Porque en general una persona cuando decía hacer una tesis, no olvidemos que él era doctor en química orgánica, no era cualquiera, es porque es una apuesta personal. Entonces, claro, naturalmente que contaba la química orgánica y la contaba muy bien, porque esto... no sé si esto en La Rioja procede decirlo, pero la última asignatura que yo cursé cuando hacía la tesis fue enología. Ha sido la más útil en toda mi vida, porque cada vez que viene un extranjero le empiezo a hablar del vino, casi todo mal, pero el extranjero no lo sabe. Entonces, la asignatura sé que la dio don Ignacio Mareca, no sé si aquí suena, pero entonces era el director del Instituto de la Vid y el Vino en Madrid. Y escribió 2 libros, me llegué hasta a comprar un libro. Pero él tenía una frase que no sé si la compartirán o no conmigo, pero él decía, la finalidad del vino, todavía me acuerdo, es saciar la sed agradando. Pues miren ustedes, yo he aplicado esto toda mi vida, desde que escuché esa frase, y es que la misma cosa se puede hacer, pero agradando. Pues yo creo que Alfredo, no sé si a él le dio la asignatura Ignacio Mareca o no, pero hacer la misma cosa agradando es lo que Pilar decía con una sonrisa. Es el equivalente al agradando. Uno puede hacer las cosas agradando y no pierde ni un ápice de rigor en lo que está haciendo. Y sin embargo la gente te recuerda de otra forma. Ese era Alfredo. También un comentario que quería hacer. Él, como decía Nazario, hizo la tesis doctoral, pero además hizo un postdoc. Él estuvo trabajando en Alemania. Quiero decir que iba perfectamente encaminado hacia una carrera científica, como decía Alfredo. Como decía Nazario. Tenía una serie de publicaciones. Y el otro día me mandó Pilar precisamente el último trabajo que publicó él en el Journal of Organic Chemistry. Sí, del 84. Sí.
en el 84. Bueno, eran revistas en aquella época. Yo recuerdo que cuando me fui a Alemania y trabajaba en nuevos materiales, que un químico orgánico trabajase en materiales, eso era apostasía. Eso era algo... entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Publicar en el Journal Organic Chemistry, porque así tus colegas, si algo se publicaba en el Journal Organic Chemistry, eso era de calidad y, por tanto, eres de los nuestros. Entonces, claro, revistas raras que decían, no, es que estas revistas de materiales, en fin, tienen índices de impacto altos, pero el Advanced Materials, cosas así, no se podía, había que ir al JOC. Y por ahí pasamos todos, efectivamente. Y el JOC era, en aquel momento, junto con otras publicaciones que él tiene en Perkin, en Livings Annals en Dergemy, cosas así, y Tetrahedron, naturalmente. Pues él publicaba, él iba encaminado hacia la carrera científica y, por tanto, hubiese sido... Pues ese podría haber sido hoy su equipo de investigación, sí, perfectamente. Pues muy bien. Pasamos al siguiente bloque. El siguiente bloque es Alfredo político, su política educativa, de interior, el hombre de Estado. Lucía, si quieres pues eso, o comentar las fotos o hacer alguna aportación. Bueno, Lucía o cualquiera de ellos. Ahí se le ve muy joven. Ya, es que nosotros de química, la verdad, no. Me ha parecido súper interesante, pero claro, es un mundo tan ajeno al mío, ¿verdad? A lo mejor el mío también es ajeno al suyo, claro. Pero no, pero el suyo es mucho más especializado. Bueno, él tuvo la posibilidad de volver a la facultad durante unos meses que estuvo, digamos, en el dique seco de la política cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido secretario general del Partido Socialista. Él perdió porque apoyó a Bono y estuvo unos meses en los que no sabía muy bien qué hacer. Y sin embargo optó por seguir en la política, ¿no? Optó por hacerse necesario para Zapatero, concretamente en la cuestión de la política terrorista, que él había tratado en el pacto con el Partido Popular. Era un gran especialista en política antiterrorista y Zapatero no tenía a nadie en ese momento y se volvió a enganchar. Estuvo durante unos meses un poco viendo lo que hacía y se volvió a enganchar. O sea que queda claro que su vocación estaba ahí. Y también, yo no sé si lo sabéis vosotros, pero él también daba clases en un máster de comunicación política en la Complutense, porque yo le eché una mano para preparar las clases. Era una de las cosas que hacíamos ya como veteranos, ¿no?, de este mundo. Y bueno, algunas veces preparé con él, fíjate tú, para él la comunicación política no tenía... creo que una de las clases la dio sobre... la foto del cojo manteca y sus implicaciones en la comunicación, que era, en fin, algo que él sabía muy bien. Bueno, yo creo que el delegado del gobierno ha trazado sus perfiles muy claramente. Yo, desde el punto de vista periodístico, creo que ningún portavoz del gobierno hubiera sobrevivido a la legislatura 93-96 de Felipe González. Ningún portavoz hubiera sobrevivido a salir todos los viernes, cada día un escándalo, cada día una corrupción, cada día una dimisión, cada día una detención. Y él, solamente por su rapidez de reflejos, por su cerebro rapidísimo, por su brillantez dialéctica y retórica que ya se ha comentado aquí, pues solamente por eso él pudo sobrevivir como portavoz del gobierno y salir de allí, curiosamente, sin quemarse mucho como portavoz. Es decir, cualquier otro se hubiera achicharrado políticamente en esa legislatura. De hecho, el gobierno entero se achicharró. Y sin embargo, de alguna manera, él pudo sobrevivir y pudo reengancharse otra vez a la política. Hay algo que ha comentado antes el delegado del gobierno en relación con el terrorismo, que es la queja que él tenía hacia el Partido Popular, en este caso, ¿no?, por haberle sometido a una presión, pues, en fin, que
que le hacía daño. O sea, que yo en realidad afectado le vi por ese asunto. Y en los últimos años estaba muy contento, porque en Madrid las señoras habían dejado de gritarle asesino y a hablarle del 11M cuando iba por la calle. Durante algún tiempo, que, bueno, ya sabéis que él fue la persona que compareció el día de reflexión y que dijo aquello de España no se merece un gobierno que mienta. Y de alguna manera el Partido Popular consideró que era su verdugo, que durante años le tuvo como su verdugo político, el que le hizo perder las elecciones del año 11 y del año 4. Y él durante muchos años, pues cuando iba por la calle en Madrid, las personas muy conservadoras de Madrid, pues le llamaban asesino, le llamaban criminal, le responsabilizaban de los atentados, es decir, algo bastante duro. Y en los últimos años eso había cambiado, y tan había cambiado que yo un día iba por la calle con él y se acercó un señor que iba con una niña y le dijo: señor Rubalcaba, vuelva usted, que esto se nos está yendo de las manos. Era unos días tremendos que habría pasado, yo qué sé, lo de Cataluña, Torra, Puigdemont, pues alguna cosa de estas que a la gente le alarmaba, ¿no? Y de alguna manera lo que él veía es que había cambiado la actitud. Madrid, como se ha visto en estas elecciones, es una ciudad bastante conservadora, ¿no? Y la gente de Madrid es la capital, entonces digamos está muy politizada en ese sentido. Y claro, los políticos nacionales, pues bueno, durante la crisis hubo unos momentos en los que no podían literalmente salir a la calle, pero de ningún partido, porque literalmente se les echaban encima o sea, no podían ni coger un taxi para ir al Congreso. Decían: déjeme en la otra calle, porque si decían que eran diputados, hubo taxistas que llegó a echarle del taxi, porque claro, en fin, la crisis fue muy dolorosa y había una gran indignación, ¿no?, contra la clase política en general. Y él estaba bastante satisfecho de que porque eso, a ver, él lo pasó mal en esa época, claro, que te responsabilicen de un atentado terrorista, pues es porque además es verdad que los ministros del Interior tienen todos, el delegado del Gobierno lo ha apuntado y yo doy fe de que tienen todos una especie de solidaridad, porque en el fondo, tanto un ministro como un presidente del Gobierno, cuando le da la bandera a la viuda, al huérfano o al padre de una víctima, en el fondo no deja de sentirse responsable, aunque la familia no lo haga, que algunas veces lo hacen, que algunas veces lo han hecho, responsabilidad, cosa que también, en fin, es humanamente comprensible. De alguna manera las autoridades se sienten un poco íntimamente responsables porque en el fondo, pues claro, es una cuestión de seguridad y todos los ministros en ese sentido tienen una solidaridad interpartidaria, digamos, que no tiene nada que ver con la militancia de los partidos, sino que tiene que ver con otra cosa. Y en relación con Cataluña, que yo creo que es un tema muy relevante del que se habla poco sobre su papel, tanto en la elaboración del documento de Granada, del documento, en fin, en el que el Partido Socialista establece su visión territorial, su modelo de Estado, ¿no? Y eso lo trabajó él. Siempre decía, bueno, pues que se lean la parte pequeña, porque eso tenía como no sé cuántas páginas, pero tenía un resumen y nunca consiguió que se lo leyera mucha gente ni que se lo leyera todo el mundo. Pero hay una cosa que en los últimos meses yo incluso lo he llegado a escribir y cada vez que he tenido ocasión lo he comentado, pues un poco
para que no se crea que no todo que algunas veces, que algunas personas esto lo vieron y lo advirtieron. Él, en el año 2014, justo hace ahora 5 años, cuando abdicó el rey Juan Carlos y dejó a su hijo, en ese momento, y esto me lo contó a mí, él fue a ver a Rajoy a la Moncloa y le dijo: yo me voy y te voy a poner a ti 20 años encima. El rey es de otra generación, los políticos son de otra generación, los españoles están pidiendo renovación política. En fin, no voy a decir ahora en lo que ha acabado eso, pero bueno, también es una reflexión. Los españoles están pidiendo renovación. Yo creo que tú deberías plantearte la posibilidad también de irte conmigo, porque ni siquiera el rey es de nuestra generación. Y Rajoy le dijo que por aquí. Y le dijo otra segunda cosa, que es lo más relevante a efectos de Estado. Le dijo: mira, esto de Cataluña, y además en las sesiones plenarias del Congreso, en todos sus discursos lo decía, esto de Cataluña va a acabar mal. Este problema territorial va a ser lo peor que nos ha pasado desde hace 40 años. Por tanto, te propongo, cuenta con el PSOE y vamos a ver si encontramos una solución, un camino, una respuesta política del Estado a las demandas de esa parte de Cataluña. Era el año 14, quiero decir, todavía había empezado un poco la juerga esta independentista, pero todavía no estaba en todo su esplendor. Cuentas con el PSOE, vamos a ver si encontramos un remedio. Los dos grandes partidos somos los únicos que podemos hacerlo, pero date prisa porque yo me voy a ir, igual que el rey se tuvo que dar prisa en abdicar, porque él, otra de las grandes cosas que hizo, de las cosas más relevantes, es esperar a dimitir, que fue muy criticado. ¿Por qué no dimite ya? ¿Por qué no dimite ya? No sabíamos por qué no dimitía ya hasta que supimos que se abdicó el rey. Porque había un cierto peligro en las altas jefaturas del Estado a propósito de la actitud que el PSOE podría tener o del que se despertara el sentimiento republicano que siempre anida en el PSOE. Y él fue el que embridó con muchas críticas y con algunas cuestiones que yo creo que son criticables, porque no todo era bueno, todo lo que hizo, que fue particularmente el decreto en el que el gobierno, ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra, concedió la inmunidad al rey Juan Carlos 5 semanas o en 15 días después de abdicar, como si diciendo: oye, vamos a concederle la inmunidad, vamos a forarle, no vaya a ser que haya algún juez que... Y esto también lo hizo él, y también el Partido Socialista esto pues fue muy criticado. Le dijo eso a Rajoy y Rajoy le dijo: pues ya le voy a dar una pensada, déjame que lo piense. Y hasta... ¿Lo pensó? Él... A ver, esto no lo contaba él dándose importancia, porque simplemente lamentándolo, porque él en sus últimas conversaciones decía que ya estaba bien, que el Estado tenía que darle al independentismo un mensaje claro de: hasta aquí ha llegado la deslealtad, se acabó, que lo sepan. Dice: tienen que saberlo, tenemos que decírselo claramente, se acabó. Ya está bien, ya no podemos más. O sea, digamos, porque él tenía, como quería tener, o expresaba él la legitimidad de haber intentado buscar una respuesta y no haber encontrado el camino, pues, en los otros partidos. Vale, pues si os parece, el último bloque ya, que es el Alfredo relacionado con la política universitaria concretamente y con la creación de la universidad. Nacho, que coincidisteis en ese acto de inauguración, desde luego él como ministro primerizo, ¿no? Era uno de sus primeros actos, si mal no recuerdo, y tú presidente de la comunidad. Sí, aquí sí, vamos a ver el paso del tiempo en alguna foto.
Esa foto es del despacho de la delegación de gobierno y observo que está igual. El despacho es el mismo. Bien, bueno, aquí está el rector, que también toda la creación se sufre, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo que recuerdo en aquel tiempo es que incluso para crear algo en que toda la sociedad estaba de acuerdo, pues había unas enormes tensiones. Y posiblemente Pedro también las conoce, incluso diríamos de diseño. El concepto que se quería aquí para la universidad no fue exactamente el que nosotros queríamos, ¿eh? Pero, bueno, entre que había que integrar el colegio universitario y, por tanto, las docencias y las circunstancias nos hacían, diríamos, desarrollar ya ese proyecto preestablecido, y luego, posteriormente, en que había un ámbito de la sociedad que lo que quería era fundamentalmente que llenarnos de facultades, entonces era, diríamos, el nombre de más o menos de estudios, diríamos, clásicos, pues lo que se pretendía, para que me entiendas, Lucía, aquí es de que los hijos, había una parte de la sociedad que los hijos lo que querían era que no salieran a Zaragoza o que no salieran a otros sitios para la universidad. Nosotros, en cambio, en un principio, yo recuerdo a Javier Solana un día entrar en el coche para venir, entonces no estaba este edificio por la zona universitaria, y decir, bueno, exactamente esto no es lo que queríamos, ¿verdad, Nacho? Y bueno, pues no era. Pero bueno, lo importante, lo he comentado, lo he intentado resumir, diríamos, mis primeras palabras. Había una concepción política que había que desarrollar, una extensión universitaria a España. Había, y en eso sí que vivía en Alfredo, el concepto de que si había que cambiar la sociedad en el ámbito de la igualdad era a través de la educación. Yo creo que todavía ese concepto se mantiene. La manera de hacernos más iguales es dotarnos a todos de la posibilidad de acceder a una educación, y también universitaria. Hubo, yo creo que también en algunos momentos, incluso hace muy poco, bueno, hace muy poco no, pero con la crisis económica hubo fundaciones ligadas a movimientos conservadores que, a la vez que decían que se tenían que suprimir las diputaciones provinciales, pongamos el caso, que igual hasta podía estar de acuerdo, decían que también había que suprimir universidades, que parecía como que había como bastante derroche en el ámbito de enseñanzas universitarias, ¿no? Bueno, en eso sí que creía, diríamos, Alfredo. Lo que creía en Alfredo es de que nunca hay un derroche en la formación, nunca hay un derroche para la investigación, ¿no? Y el concepto, diríamos, luego, pues que se ha dotado la universidad aquí de impulsar la educación, la investigación, etcétera, pues es la que le ha dado musculatura. Pero hubo problemas. Yo recuerdo esta foto, ya es en el desarrollo de la universidad, con otro rector, pero recuerdo el paseo que tuvimos en el auditorio municipal, porque no teníamos entonces este edificio quintiliano, no estaba esta aula, y entonces se hizo el acto de la puesta en marcha y de la inauguración del curso académico, se hizo en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Y yendo en el paseo ahí con los doctorandos y tal, hubo alguien de un ámbito político que no quiero recordar, que me parece mezquino hacerlo, que me agarró diciendo ¿qué universidad vais a inaugurar hoy? Había muy mala leche, o sea, no quería, no, había gente que, lo que hablaba antes de la mezquindad, que sencillamente que es que no podía soportar que aquel sueño que tenía en nuestra comunidad, que decía una comunidad no puede completarse sin tener una universidad, se consiguiera en el año 1992. Había gente que eso sencillamente no se podía soportar.
Yo no me gustaría hablar tanto de anécdotas, pero igual puede ser entretenido. Mirad, hay una cuestión de mezquindad que es también que la podéis comprobar ahora cuando salgáis. Para intentar tapar que en el año 1992 se creó la universidad, no encontraréis ninguna placa, ninguna referencia, pero la hay. Cuando se entra por la puerta principal de este edificio, hay una placa a mano izquierda. No es de la creación de la universidad, es de la fecha de las transferencias universitarias. Chúpate esa. Es decir, como había que dejar algo, pues el momento que se produce las transferencias, diríamos, universitarias, obviamente después de la creación de la universidad, esa sí que queda plasmada en la universidad y en su edificio. En cualquier caso, fueron unos momentos maravillosos. A mí cuando me dicen del tipo de presidente pues yo me quedo con esto. Yo me quedo seguro con esto por lo que puede significar la universidad en la estructura de la sociedad. Incluso, rector, te animo incluso a ser ahora, con las nuevas administraciones, son más permeables en la sociedad. Es decir, es que la sociedad os necesita, diríamos, que penetréis en el mundo social. Y hubo problemas. Los primeros, y ya acabo, era de Zaragoza. Zaragoza no soportaba. Yo recuerdo de consejero con José María Miguel de presidente, entrar a recibir el rector de la Universidad de Zaragoza. No era Vicente Camarena ya era un hombre más dialogante, y bueno, no se terminó la reunión. Hubo una tirantez y también una falta de entendimiento en absoluto. Zaragoza no quería tener que desgajarse, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue un momento único. Es único y está muy bien que estuviera Alfredo delante, ¿no? La verdad es que, como decía Nacho, lo pasamos mal algunos. Lo pasamos mal porque, claro, yo llegué aquí el año 92, caído, como diría alguno, de paracaidista. Entonces, claro, digamos, la gente del partido contrario al que me trajo, que evidentemente era el PSOE, pues me dieron en todos los carrillos. Pero claro, el problema es que también los colegas del PSOE también. también. La verdad es que fue... Y la verdad es que mientras estuvo Alfredo de ministro, digamos que había una estructura que más o menos era razonable, ¿no? Pero si recordáis, los que somos más viejos, vamos a ver, Alfredo dejó de ser ministro de Educación el año 93. O sea, duró un año y pico, ¿no? Un año. Sí. Entonces, claro, entró un ministro nuevo, cambiaron las cosas y todavía las cosas fue más grave. Tanto es así que me hicieron, digamos, cortar la relación, dimitir el año 94. Pero es igual, la verdad es que me gustó tanto esta tierra que aquí me he quedado. Y la verdad es que es de agradecer, ¿no? que Alfredo, un colega, un químico orgánico, fuera un poco el que nos bautizara, ¿no?, la universidad. Sí que fue un momento fuerte, único, y la verdad es que cuando me propusieron en su día esta cuestión, pues me pareció algo que es muy difícil que un universitario diga que no, a decir, ven aquí y pon el máster en la universidad. Evidentemente había una estructura muy importante, había un montón de profesores, pero bueno, hubo que hacer muchas cosas y no todas mal, evidentemente. No todas mal, aunque, bueno, pues los diarios de aquí, pues solamente contaban las cosas malas, ¿no?, que hacíamos. Vaya por Dios. Pero bueno, es igual. A mí me gustaría decir dos cosas para terminar. Una de ellas, algo que además utilizo este acto de manera reivindicativa,
y es que cuando mejor ha estado la ciencia de este país, cuando se ha puesto en marcha, cuando ha sido realmente un empujón, un soplo de aire fresco, es cuando la gobernanza de la ciencia estaba hecha por hombres de ciencia. Este es el mensaje que reclamamos desde la COSCE. El gobierno de la ciencia por gente de ciencia. Y lo que digo, en el momento que se piense un poco, se verá que es algo reivindicativo. La segunda cosa que quiero decir, y con esto termino, creo, sinceramente, después de conocerle mucho tiempo y de sobre todo haberle observado mucho estos 5 últimos años que estuvo en la Complutense, que el Alfredo político finalmente venció al Alfredo químico. Él entró la política en vena y como vivió esos tiempos tan, lo que estaba diciendo Pedro, el equivalente al poner en marcha una universidad es poner en marcha un Estado y un sistema educativo y acabar con el terrorismo, que como bien ha dicho Nacho, también esto estaba durante toda nuestra juventud y hasta no sé cuántos años, esto era, y ya te vas a la época de plomo y tal. Pero para entenderle y darse cuenta de que la política seguía impregnada en sus venas, es que él llegaba todos los días, por la mañana coincidíamos muchas veces llegando con el coche, mientras yo llegaba con mi coche y lo aparcaba, él normalmente venía con Odón, venían los dos juntos en el coche, pero allí había 2 policías esperándole y otros 2 policías que venían de escolta. Él tenía 4 policías diariamente en su sitio. Darle un despacho fue un problema, porque tenía que tener un antedespacho donde había un policía. De tal manera que él siempre estuvo bajo la presión política. Y de hecho, en conversaciones privadas que tuve también con él, y que no voy a revelar aquí, pero fueron muy jugosas, la conclusión que yo saqué es que él todos los meses, si uno mira esos 5 años, todos los meses él tenía presencia en algún lado, en los medios, en la prensa, en la radio, en la televisión, en la inauguración, en la presentación de un libro. Todos los meses no, todos los días. No, aunque no fuera público. No, bueno, te lo digo vale, yo. Él hacía vida, es que en el fondo a mí me da la sensación de que todos lo que nos mantiene vivos es la idea de que lo mejor está por venir. Yo creo que es todo, eso lo seguimos pensando todos en tu vida. Aunque veas que tu vida se va cortando, uno piensa, no, hombre, lo mejor está por venir, hasta que te declaran que eres intolerante a la lactosa, como ha sido mi caso. Entonces ya empiezas a decir, no, ya todo lo mejor no está por venir. Pero la realidad es que yo creo que ese pensamiento él lo tuvo. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, Alfredo era un hombre brillante, pero un hombre. No digo yo que pensase que iban a decirle, oye, Alfredo, nos tienes que echar una mano. Pero es que aunque no lo dijesen, Alfredo la estuvo echando continuamente. El Alfredo político en estos 5 años, porque yo he dicho antes, cuando hablaba de Alfredo químico, que a las 3 terminaba, salvo que tuviese... ¿Qué pasaba con el Alfredo persona desde las 3 hasta por la noche? Pues la política seguía hirviendo en sus venas, creo yo. Bueno, yo creo que en los últimos meses, en los últimos años, a pesar de que él, digamos, aparentaba, ¿no?, una cierta distancia, ¿no?, de los acontecimientos del PSOE, no era verdad. No era verdad, nada. No era la verdad, nada. Y bueno, o sea, yo creo que él todos los días hablaba por teléfono con una serie de personas muy relevantes del Partido Socialista. En algunos casos, algunos años, para intentar echar una mano, ¿no?, digamos. Cuando eso ya pues se terminó, porque hubo una generación nueva que ya llegó y ya no había manera, pues para consolar a los caídos. Sobre todo para consolar a una persona que necesitó muchísimo consuelo, incluso cuando estaba de presidente de la gestora, que se llama Javier Fernández, que era su gran amigo, que era su gran apoyo emocional. Sí. Y todos los días Javier Fernández, yo, en fin, supongo que esto tampoco va a trascender mucho. Se está grabando, pero... Yo en los... Bueno, no me importa, yo a estas alturas, como decía él siempre, cuando... Sí, él la última vez que estuvo en el Congreso fue cuando me dieron el premio, Josefina Carabias, le invité y fue
y le digo, joder, gracias Alfredo por venir. Ya sabes que yo solo hago lo que quiero, las personas a las que aprecio, ahora ya lo demás me da igual, ¿no? Que es pues en los meses de diciembre del año 2015 a junio del año 2016, en el que hubo la repetición electoral, esos meses de bloqueo, en los que obviamente pues el entonces líder del PSOE, aunque parezca que esto ha pasado hace mucho, no hace mucho, pues estaba intentando, digamos, saltarse a la torera las instrucciones del Comité Federal y en fin, medio pactar, ¿no?, con Podemos y llegar a un semiacuerdo con el independentismo para poder ser presidente. Era un poco un empeño imposible, pero bueno, de alguna manera, es decir, había una gestora, o sea, de alguna manera, bueno, lo estaba intentando. Y en esos momentos, pues claro, cualquier declaración, y yo me acuerdo que estuve con él una vez, porque él, cuando se produjo las elecciones del año 15, a Pedro Sánchez le dijo una semana después de las elecciones, vamos a ir a otras elecciones, porque tu pacto con Podemos es imposible y con el independentismo es imposible y Rajoy no va a poder ser presidente. Entonces, no hay alternativa de gobierno posible. Todavía cuando nos había hablado de la abstención del PSOE y tal. Y entonces yo estaba con él hablando una tarde y Íñigo Errejón, que entonces todavía estaba con Pablo Iglesias, porque había hecho unas declaraciones en las que decía que, bueno, que sería necesario un entendimiento con el PSOE, ¿no? Entonces Javier Fernández le llamó y le dijo, ¿has oído lo de Íñigo Errejón? Porque, claro, ellos tenían un miedo infinito a que Pedro Sánchez se indisciplinara definitivamente y se saliera con la suya. Luego pasó lo que pasó, pero en esos momentos la preocupación de Javier Fernández, de Rubalcaba, de Felipe González y de toda esa gente que luego decapitó a Pedro Sánchez en el Comité Federal, la preocupación era que efectivamente Pedro Sánchez acababa de ir a Portugal diciendo este es mi ejemplo de gobierno de la izquierda, ¿no? Y querían evitarlo a toda costa. Oye, suya es la expresión de gobierno Frankenstein que ahora es utilizada por los comentaristas y por los partidos de la oposición para descalificar, digamos, ¿no?, a esa posibilidad. Y me acuerdo que le llamó y él me dijo, es que vamos, tenemos un miedo tremendo, porque cada vez que hacían una declaración los de Podemos que podía, porque normalmente ellos creían que Pablo Iglesias eso no le iba a permitir, pero como Íñigo Errejón era, en fin, de otra manera, cuando había alguna declaración que abría esa posibilidad, pues quiero decirte que por las tardes y luego ya cuando pasó lo de la gestora, el Comité Federal y todos estos acontecimientos, él tuvo que consolar a mucha gente, mucha gente que sufrió mucho y fíjate, yo tampoco diría que él tuvo una intervención muy militante y muy directa en las primarias. Creo que la tuvo, pero más en apoyo de sus amigos, sí, digamos, que en apoyo de la candidata Susana Díaz, a quien evidentemente, pues, en fin, son cosas que las heridas igual ya no sangran tanto, pero realmente quien le echó fue ella. Ahí celebramos un congreso, ¿no?, se acordará, en un hotel de Madrid, sí. ¿Te acuerdas, no? Y allí estuvimos todos y allí supimos todos lo que pasó cuando entronizó a Pedro y echó a Rubalcaba. Así es. No hablo más porque entonces nos vamos a... Tenemos que terminar. Sí. De eso sabe más él que yo. No. Sí que me gustaría dar las gracias a los cuatro por vuestra asistencia y pues, por vuestras palabras. Y sí que me gustaría terminar el acto con un aplauso dedicado, lógicamente, al homenaje que hoy estamos, que es a Alfredo Pérez Rubalcaba.